Pedro Fernández Castrillejos nació en Zaragoza el 19 de octubre de 1952. Fue criado en el Hogar Pignatelli, un hospicio de Zaragoza regentado por monjas. De su padre no se sabe nada, y de su madre al parecer era una prostituta que lo abandonó al nacer. La historia de Perico es una de esas grandes historias de superación que abundan en el noble arte. Nuestro campeón nació siendo boxeador y recibiendo una seria paliza a cargo del rival más duro, la vida. Sus primeros años los pasó en el hospicio de Calatayud y con apenas 9 años es trasladado al Hogar Pignatelli de Zaragoza. Allí es formado en oficios como era habitual en la época. Por lo visto, uno de los maestros de taller colgó un saco relleno de serrín para que el joven e impetuoso como el cierzo corazón de Perico encontrase desahogo. Más tarde, uno de esos maestros de taller probaría la legendaria derecha que Perico había estado entrenando en aquel saco de serrín por una discusión acaecida mientras pintaban una plaza de toros. En cuanto al juego de pies, parece ser que hubo una plaga de ratas en el hospicio, así que las monjas le ofrecieron un caramelo por cada rata que matase. Perico las mataba a pisotones, seguramente comió muchos caramelos en aquella época. De esta forma tan rocambolesca, la vida puso al bueno de Perico Fernández en la senda del boxeo. Tras esta breve incursión en el anecdotario biográfico de nuestro campeón, pasamos a detallar su carrera boxística propiamente dicha. El primer contacto real de Perico con el noble arte fue en el Club Box de Zaragoza, donde conoció a Martín Miranda, quien cambiaría su vida para siempre. Miranda no solo le enseñó las bases de nuestro deporte, sino que además lo acogió en su casa y lo integró como parte de su propia familia. Como boxeador amateur realizó 45 combates, de los cuales ganó 36, perdió 5 y 4 combates fueron declarados nulos. Perico comenzó su carrera profesional de forma discreta. Fue en la primavera del año 1972, en el Palacio de los Deportes de Riazor, en La Coruña, frente a José Luis Carrera, con resultado de combate nulo. Luego enlaza 3 victorias por puntos consecutivas, antes de perder frente a Niño Fígaro en Vigo. Realiza 13 peleas más, de las cuales gana 11 y hace 2 nulos, antes de enfrentarse al Gran Quintano en Zaragoza por el título español del peso ligero. Fue el 3 de marzo de 1973 en el Centro Polideportivo Saldúa de Zaragoza. Tras consumir la distancia de 12 asaltos, el púgil local sale con el puño en alto y consigue proclamarse campeón de España. Pelea en 6 ocasiones más antes de poner su título en juego frente a José Ramón Gómez Fouz, en el Campo del Gas en Madrid. Allí vence también a los puntos y retiene su corona de campeón nacional. Luego hace 9 peleas más antes de realizar su segunda defensa frente a Manuel Calvo. Esta vez fue en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde Perico vence de forma contundente por KO técnico en el tercer asalto. A estas alturas comienza a preparar su puesta de largo en el circuito internacional. Realiza 3 combates antes de enfrentarse al gran pugil español Antonio Ortiz por el título europeo del superligero. La pelea fue bastante intensa, pero no llegó a la distancia ya que Perico noqueó a Ortiz en 12 rondas. Después viaja hasta Italia para hacer la defensa obligatoria de su corona europea frente al boxeador local Pietro Chero. Este combate se disputó el 23 de agosto de 1974. El pleito es despachado rápidamente en tan solo 3 asaltos por nuestro compatriota que vence por KO técnico. Esto le vale al Maño para optar al título mundial del superligero sancionado por el Consejo Mundial de Boxeo, que en ese momento estaba vacante. El combate tendría lugar en Roma frente al púgil japonés Leon Furuyama. La pelea estuvo muy igualada, a tal punto que la decisión de los jueces fue dividida. La primera cartulina arrojaba 148-147 a favor de nuestro campeón. La segunda da 148-145 también a favor del Mañico. Y la tercera, 145-148, esta vez a favor de Furuyama. Aunque fuera por escaso margen, aquel huérfano que mataba ratas a cambio de caramelos en el Hogar Pignatelli de su Zaragoza natal, llegaba a lo más alto que se puede llegar en el noble arte. Y como miembros del IQ-verso que somos, opinamos que un campeón no lo es hasta que defiende su título. Por cierto, si no estáis suscritos a IQ-Fight, ya estáis corriendo a suscribiros o habrá que ponerse los guantes y... Bromas aparte, allí encontraréis las mejores historias sobre peleadores de diferentes modalidades de lucha, actores de acción y otros deportistas, con una documentación y realización impecables y mucho sentido del humor. IQ-Fight es el canal que más inspira a la esquina blanca. Se podría decir que es nuestro papá de YouTube. Pero volvamos a nuestro aragonés errante, como dice la canción. Perico Fernández sería el primer español en defender su título mundial con éxito. Tras vencer a Furuyama, noquea a Winston Noel en 4 asaltos. Después saltan todas las alarmas, pues hace un nulo frente a Jonathan Dele y pierde los puntos en Madrid contra Romano Fanali. Solo 2 meses después de esta derrota tendría que defender su corona del superligero ante un experimentado boxeador brasileño. Los 2 malos resultados cosechados por Perico en sus 2 últimas peleas, el hecho de que ningún español había retenido su título y la sombra del Legra versus Joffre, sobrevolando las cabezas de todos los aficionados españoles, hacían presagiar lo peor para nuestro genial boxeador. Afortunadamente no fue así, sino todo lo contrario. Perico realizó el que con muchas probabilidades fue el mejor combate de su carrera.
En un palacio de los deportes de Barcelona lleno hasta la bandera, el púgil Maño hacía historia del boxeo español al noquear a Joao Enrique en 9 asaltos y convertirse en el primer boxeador español en lograr defender su título de campeón del mundo. En cierto modo, la victoria de Fernández redimía al bueno de Legrá al tiempo que situaba al aragonés entre uno de los más grandes boxeadores de nuestro pugilismo. Sin embargo, no duraría mucho la alegría, ya que tras una pelea de trámite frente a un boxeador nicaragüense llamado Frank Medina, al cual vence por puntos, debe afrontar la segunda defensa del título. Para ello viaja a Tailandia a enfrentarse con el prodigio local Sainsak Moansurin. Este nombre aparecerá más veces en este canal, pero ahora solo diremos que el púgil tailandés apenas disputó 20 peleas profesionales. Aunque no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que antes de iniciar su carrera boxística había peleado con todo el sudeste asiático en diferentes deportes de combate. Perico abandonó en el 8º round. Parece ser que los 45 grados de temperatura y la altísima humedad de Bangkok jugaron en su contra. Vencido pero no derrotado, vuelve a casa para administrarle cloroformo al brasileño Miguel Araujo en el primer asalto. Luego pelea en Barcelona por segunda vez frente a Fouz, resultando en combate nulo. De allí viaja a Madrid y pelea contra el grandísimo púgil madrileño Dum Dum Pacheco. El combate resultó ser un fiasco, ya que fue declarado sin decisión debido a la inactividad de ambos boxeadores. Después vence a Carlos Holdes por puntos en un combate sin historia. Así llegamos al verano de 1976 en la Plaza de Toros de Zaragoza, donde Perico prepara su asalto al título EBU del peso ligero. El 9 de julio se enfrenta al belga Fernand Rolands, ante miles de sus entusiastas paisanos que presencian cómo su boxeador despacha a Rolands por KO técnico en el primer asalto. Fernández demostraba así que aún quedaba mucho boxeo en sus puños. En noviembre del 76 realiza la defensa obligatoria frente a Giancarlo Usay en el pabellón de la Casilla en Bilbao. Perico gana por decisión mayoritaria en un combate bastante parejo. No obstante, esta victoria le vale para optar al que fuera su título mundial del peso ligero en la revancha frente a Sainsak Moansurin. El combate tendría lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid el 17 de junio de 1977. Desgraciadamente, Perico perdió por decisión unánime en una pelea bastante cerrada. Podría decirse que aquí comienza el declive de la carrera del púgil Maño en el circuito internacional. Poco después disputa el título de monarca europeo frente a Jim Watt y vuelve a perder por decisión unánime. Luego pierde 3 veces más de forma consecutiva. Entre estos combates está la derrota frente a Fernando Sánchez con el título de campeón nacional del superligero en juego. Aunque después mostró señales de clara mejoría realizando 18 combates, de los cuales saldría con el puño en alto en 17 y haría un nulo. Esto le valdría para optar de nuevo al título EBU del superligero. Desgraciadamente, nuestro boxeador pierde por decisión unánime frente al púgil francés de origen congoleño Joaquim Puani. Perico Fernández decide subir a la categoría de peso welter y volvería a pelear 24 veces más antes de optar a un nuevo título. De entre estas peleas destacaremos una que casi le cuesta la carrera. Fue ante Manuel Lira. El árbitro, como ya ocurrió con Dum Dum, descalificó a los dos boxeadores por falta de entrega, lo que provocó que Perico le entregase un puñetazo al árbitro. Esto le valió una sanción de 3 años que podría haber acabado con su vida deportiva. Finalmente solo fue sancionado por unos meses. Como decíamos, el Maño volvería a disputar un título. Fue ante Alfonso Redondo por la Corona Nacional Welter en Madrid el 28 de enero de 1983. Perico ganó por KO en el 5º asalto. 4 meses después defiende con éxito su título de campeón de España frente al joven Marín, al que también noquea esta vez en solo 2 rondas. Después prepara su asalto al título de campeón europeo EBU del peso welter que se disputó en Italia frente al púgil local Gianfranco Rossi. El italiano vence por decisión unánime a un Perico en clara decadencia boxística. El Maño decide prolongar su carrera durante 3 años más. En este tiempo pelea solo 10 veces, ganando un combate y haciendo un nulo. La despedida fue con 2 peleas consecutivas frente a Gonzalo Mencho en agosto de 1987, en las que cosechó sendas derrotas por puntos. Finalmente, el bueno de Perico Fernández dejó el boxeo con un récord de 127 peleas con 82 victorias. De estas, 47 ganadas antes del límite, 28 derrotas, solo 4 por nocaut y 15 nulos. Pedro Fernández Castrillejos fue una persona que vivió su vida tratando de exprimir cada instante. El boxeo era en él algo innato. Al parecer no le gustó nunca entrenar y llegaba a mojar las camisetas en las fuentes públicas para fingir que había sudado mucho corriendo. Vaya figura. Ya dijimos que tenía un carácter impetuoso como el cierzo. Esto le llevó en más de una ocasión a tomar decisiones precipitadas, como cuando agredió a aquel árbitro en la pelea contra Lira, que por poco no le cuesta el retiro forzoso. Perico, como buen maño, hacía todo a las bravas, y en el transcurso de un año se proclamó campeón de España, de Europa y del mundo. Amasó una fortuna con sus puños habiéndose criado en un hospicio de monjas. Consiguió ser un personaje muy popular partiendo desde el más absoluto de los anonimatos.
Su tartamudez no podía contener su agudo ingenio. En una visita al Pardo, Franco le dio la bienvenida como campeón de Europa cuando ya era monarca mundial, y Perico le dijo: «No me quite usted mérito, mi sargento». Y por si fuera poco, cultivó las artes, fue pintor y cantante, aun proviniendo de una infancia carente de estímulos en ese sentido. Podríamos decir que la paliza que le dio la vida al nacer fue tan solo en el primer asalto. Luego Perico se levantó y dio la vuelta al combate a base de empuje y genialidad. El bueno de Perico Fernández acabó su vida como lo había empezado, peleando y perdiendo. Murió el 11 de noviembre de 2016 a la edad de 64 años, presa del Alzheimer y la diabetes. Despedido por apenas un puñado de amigos fieles, entre los que se encontraban José María García, quien, como también hacía con Legras, se preocupaba por él y le enviaba dinero. Lindo Evangelista, un peso pesado de origen uruguayo afincado en Zaragoza y que fue compañero y amigo de Perico. O López Bueno, que le sucedió como campeón del mundo de origen aragonés y siempre le había profesado una ferviente admiración. Fernández se casó 4 veces y tuvo 5 hijos. El más mayor se llamaba Pedro y el pequeño también. Si hubiera sido por él, todos se habrían llamado Pedro. Perico vivió muy deprisa. Llegó a cobrar bolsas millonarias y las gastó con la misma facilidad que las había ganado. En el año 2012 estaba malviviendo en la calle cuando unos antiguos amigos lo encontraron. Estos amigos le hicieron un homenaje benéfico con la idea de recaudar fondos y así poder pagar el alquiler de una vivienda social que el Ayuntamiento de Zaragoza le concedió. En el homenaje participaron amigos del Maño como Dum Dum Pacheco, Gómez Fous o Pepe Legras, y contó con la colaboración especial del cantante aragonés y creador de la banda sonora de este vídeo, Enrique Bunbury. Desde la Esquina Blanca queremos honrar la memoria de un Perico Fernández injustamente tratado por la historia del boxeo. Descanse en paz. Atención, señoras y señores, es un momento altamente emotivo para el boxeo español porque podemos tener un campeón del mundo, ¡Campeón Perico Fernández! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! Y aquí termina el cuarto asalto. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia, porque la vida es el rival más duro.